Bueno, amén y amén. Ya estamos despedidos de acuerdo al orden que se nos ha establecido en la Biblia o en el mensaje del profeta, que desde Puerto Rico comienza y desde Puerto Rico se termina la actividad. Pero como hoy tenemos un día especial, ya el hermano Ricardo me había pedido para que hiciéramos la dedicación de Braulio como copastor. Entonces yo le dije al profeta que terminando esta actividad le pedí permiso para tener esta actividad de la dedicación del copastor. Le dije a él que yo siempre respeto, cuando ellos terminan, terminamos, pero que él me concedió el permiso para que lo hiciera. Así que pueden sentarse un momentito y vamos a prepararnos. Siéntense un momentito allí y ya yo, su debido momento, vamos un poquito más adentro. Bueno, en primer lugar, aquí no hay audio, ¿verdad? Sí hay. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que uno de los propósitos por el cual estoy haciendo estos viajes actualmente fue porque el ungido, la última vez que estuvo allá en Monterrey, él llamó a Epifanio y le dijo: este salón me lo extiende hasta aquí. Por eso fue que hubo que tumbar el salón de pastores y todo eso que se tumbó allí, la cocina y todo eso, porque eso fue su palabra hablada: y cómprate el terreno del lado. Después, allá en Villahermosa nos dijo: y el otro terreno que sigue también lo compra. Por supuesto, cuando tú vas a hacer una ampliación de esa naturaleza, ese salón prácticamente está quedando el doble o quizás más que el doble. Para hacer una ampliación de esa naturaleza actualmente, como está la construcción, pues hay que prepararse. Hay que ir. Y el hermano Epifanio, pues eso fue una sorpresa muy grande para él, pero yo le dije: pero ya la palabra está hablada, hay que seguir adelante, hay que empezar a actuar, y a medida que vayamos actuando, pues Dios nos va proveyendo lo que vamos necesitando para la construcción y también para la compra de ese terreno y del otro. Pero es como decir, nos agarró a Epifanio ahí fuera de base, porque él no estaba haciendo un preparativo para eso, ¿no? Yo le dije: no te preocupes y no hable ninguna palabra negativa, habla positivo todo el tiempo, que sí, Dios nos va a proveer, que tenemos un Dios todopoderoso que nos provee, y tenemos un pueblo, unos hermanos que nos aman y que respetan al profeta y saben que cuando él habla una palabra y él dice algo, pues eso nosotros no lo podemos dejar caer por tierra, porque sabemos que no es él, sino la columna de fuego que es la que guió al pueblo de Israel por el desierto, y es la misma que nos está guiando hoy hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo. Allá en Colombia, cuando lo vi, fue cuando me dio la sorpresa a mí de ese trabajo, y en realidad, pues yo le estaba hablando de la obra de Tizayuca y él me dijo: sí, ese no lo vamos a abandonar, y él tiene planes de tener unas actividades ahí en Tizayuca. Esas actividades vienen pronto, y él me dijo cómo era que se iban a hacer.
Pero, me dijo, pero mi prioridad es eso de Monterrey. Y ya él puso una fecha para venir a ver si se ha hecho lo que él dijo, y yo creo que Dios nos va a conceder la oportunidad de tener por lo menos toda la estructura como él la vio, como él la habló. Y en la compra del terreno también. Para Dios no hay nada imposible. Yo le doy gracias a todos los pastores que han estado cooperando. Estuve con el hermano Benjamín Mayorga. Fue una sorpresa para mí, porque yo le había dicho a Benjamín que tenía 3 etapas, en 3 metas que poner, y él escogió la más grande, y Dios le permitió superarla. Ahora, cuando vinimos, la superó. Y me dijo, todavía hay unos hermanos que han hecho promesa que las puedo llevar allá a Monterrey cuando llegue el ungido. Bueno, yo le pido una bendición muy grande a Dios por nuestro hermano Benjamín Mayorga, y que Dios bendiga ese ministerio y lo siga usando grandemente. También ahí el hermano Cuauhtémoc Flores, donde estuvimos anoche, también él cubrió su meta completamente. Yo digo que gracias a Dios, la meta que yo le había puesto entre él y su hermano Jesús y su hermano Raúl, pues la superaron con creces, abundantemente. Doy gracias a Dios porque Dios les permitió hacer eso. Lo que hago es pedirle a Dios que se lo recompense con bendiciones del cielo y de la tierra. Y muchos, también otros pastores que me han entregado parte de la meta, nos sentimos muy agradecidos. Le había puesto una meta también al hermano Vlad, y él prácticamente la duplicó. Y también fue con un grupo de hermanos a trabajar allá en Monterrey. Así que no solamente llevó su meta, sino que fue y estuvo una semana con un grupo de hermanos que nos dio un buen empujón allí. Le agradecemos muchísimo, y a todos los hermanos también, al hermano Ezequiel Elizondo y todo ese grupo de pastores que se reunieron allí con él. También vimos ese deseo y ese amor con que ellos cooperaron. Yo les agradezco a todos grandemente. También al hermano Ricardo, ellos tienen también su meta, y yo creo que Dios le va a ayudar a cubrirla. Tenemos todavía tiempo. Bueno, eso en primer lugar. Segundo, porque como el hermano Ricardo me había pedido allá en Tehuacán para que hiciera una oración por el hermano Braulio, dedicándolo como copastor, yo le dije, Ricardo, eso hay que hacerlo frente a la congregación, frente a los hermanos. Y en esta hora yo quiero... Hay un salmo que siempre lo hemos leído, yo lo he oído aquí a Ricardo leyendo ese salmo, y es un salmo que siempre he oído a muchos pastores leyéndolo. Es bien importante, pero muchas veces es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Con ese salmo vamos a empezar, que es el Salmo 133.
Ya ustedes saben lo que dice ese salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón. Y dice, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren ustedes que Dios envía bendición y vida eterna donde el pueblo está en armonía. Eso es más importante de lo que ustedes se pueden imaginar. Es como esas palabras que nos dio Jesús, que muchas veces las pasamos por alto, pero son de una importancia vital. Cuando Él dijo, mi paz les dejo, antes de irse, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la que da el mundo. Entonces, esa paz que tiene que estar en medio del pueblo y esa armonía entre el pastor y el copastor, tiene que haber una perfecta armonía. Pero no solamente el pastor y el copastor, sino también entre toda la congregación con su pastor. Tiene que haber una completa armonía. La bendición desciende cuando el Espíritu Santo está en el lugar. Y si no están en esa armonía, fíjense ustedes que cuando Él le dijo a ellos allá en el libro de los Hechos, recuerdan que Él les habló allí y les dijo que estuvieran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Pero fíjense ustedes que Él demoró 10 días, mientras que todos ellos se ponían en un acuerdo y una armonía perfecta para que el Espíritu Santo pudiera descender. Sin la guianza del Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo en ellos, no iban a poder hacer la obra de Jesucristo. La obra se hace, no es humanamente, sino que dice la Biblia que ni es con ejército, ni es con fuerza, no es con inteligencia humana, ni es con ideas humanas, sino con mi espíritu. Y ustedes lo van a conseguir en la Biblia, en el libro de Zacarías, que Él dice que es con su espíritu que se hace la obra. Entonces, en un lugar donde ustedes se reúnen para oír el mensaje del profeta de Dios, tienen que haber esa armonía y esa unidad y la presencia del Espíritu para que ustedes puedan captar, recibir y compenetrarse de toda esa palabra que está trayendo Dios a través de su ungido. Si no, van a perder el tiempo, no van a poder. Si no hay esa armonía, si no hay la presencia del Espíritu, pues pierden el tiempo, porque es cuando ellos llegaron a esa perfecta unidad, juntos
y llegaron a esa perfecta armonía cuando el Espíritu Santo descendió. Dice ahí la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, ya habían llegado a un perfecto acuerdo, unánime, juntos, y de repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Todos fueron llenos, todos los que estaban allí ya estaban en perfecta armonía. El que trae la revelación es el Espíritu Santo. El mismo Pablo nos lo dice acá en Primera de Corintios, el capítulo 1 o 2, capítulo 2, verso 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Vean ustedes, quien trae la revelación al alma, al corazón, a la persona, a la iglesia, es el Espíritu. Nos lo reveló, dice acá, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y escudriña también la mente de la persona. Por esa razón, para un lugar donde se oye la palabra y donde se está poniendo esta palabra, tiene que haber esa armonía, no solamente entre el pastor y el copastor, sino también el pastor con toda su iglesia, para que el Espíritu pueda obrar y traer esa enseñanza. Es importantísimo que ustedes conozcan eso. En medio de esa armonía es donde dice, donde el Señor envía bendiciones y vida eterna. Si no, como decía el hermano Branham, cuando la paloma descendió sobre Jesús, dice, no hubiera descendido la paloma sobre un lobo rapaz, sobre un personaje fraudulento, porque estaba descendiendo justamente porque había armonía entre el Espíritu Santo y la persona que lo estaba recibiendo. Y de allí mismo el Espíritu, dice, lo guió al desierto para esa tentación que tuvo, y cómo el mismo Espíritu le dio la victoria contra todas las tentaciones del diablo, y de allí pasó a Nazaret, donde había nacido, que cuando él le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, ellos cogieron piedra para tirarle, ¿ven? Y querían despeñarlo, pero él se pasó por en medio de ellos y se desapareció. Entonces encontramos que es importante. ¿Y qué dice la Biblia allí en esa parte? Que en Nazaret no pudo hacer milagros, no pudo hacer sanidades, no pudo hacer, porque no había
esa armonía con el Espíritu. Vean ustedes en la Biblia, búsquenlo para que lo vean, que allí no pudo. Él tiene todo el poder, pero la desarmonía que había entre ellos con respecto a la palabra y a la enseñanza y a la presencia y el cumplimiento de esa profecía les impidió recibir las bendiciones que él traía en su ministerio. Más bien se fue para otro lugar y en ese otro lugar le recibieron y allí pudo hacer maravillas para el Señor. Entonces es para que ustedes sepan, tienen que estar conscientes que esa armonía es importantísima, no solamente la armonía entre el pastor y el copastor, sino la armonía entre toda la iglesia para poder oír la palabra que está trayendo hoy el profeta de Dios, porque si no puede ser que usted oiga y oye, yo no había oído eso. Cuando lo habló, lo oye en otra parte, se me pasó por alto, porque dice allí que es el Espíritu el que nos enseña, no es una obra humana. El pastor, sí, aquí hay algunos pastores, yo no tengo la lista de los pastores acá, levanten la mano los que son pastores acá. Bueno, tenemos unos cuantos pastores. El pastor tiene que mantener esa armonía, no solamente con el copastor, sino también con la congregación, para que esté la presencia de Dios allí con ustedes y ustedes puedan captar, recibir, compenetrarse, empaparse de esa revelación que está trayendo hoy el profeta. Porque si no, usted lo va a oír como un mensaje más, como un mensaje cualquiera, y se le va a pasar por alto muchísimas cosas. No les va a ser de provecho, por causa de que tienen que mantenerse en esa completa armonía, usted como pastor, con su congregación y con su copastor, por supuesto, para poder recibir, percibir y que esa palabra tenga efecto. Si no, pondrán ustedes muchísimos mensajes del ungido y es como oír cualquier otro mensaje. Esto que le estoy hablando es muy importante. Por eso es que la Biblia dice en el libro del Apocalipsis, cuando dice que Juan estaba en el Espíritu. Esto vamos a ver dónde es que ustedes lo consiguen, ahí a ver si lo consiguen por ahí. Juan estaba en el Espíritu cuando él recibió esta revelación. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu, no en el Espíritu de Juan. Ven que está Espíritu en mayúscula. Yo estaba en el Espíritu. Es decir, si Juan no hubiera estado en el Espíritu del Señor, no hubiera podido entrar a ese mundo espiritual, a ver todas esas cosas que iban a acontecer en la iglesia en el futuro, hasta la segunda venida del Señor, hasta el reino milenial. Todo le fue mostrado, pero mira la actitud en que estaba este hombre ese día allí en la isla de Patmos. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el día de su segunda venida. Dios lo transportó y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ven?
que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Pero miren la condición en que él estaba para poder recibir. Esa misma condición tiene que estar usted y yo, porque si no se nos pasan por alto muchas cosas que son las que necesitamos para la preparación, para poder recibir todas estas promesas que el Señor tiene para hoy. Esto que les estoy hablando es más importante de lo que ustedes imaginan. Tiene que estar en perfecta armonía el pastor con su congregación para poder estar en condiciones de recibir lo que Dios está hablando hoy por su espíritu, porque los profetas no hablan por voluntad humana, sino que es el Espíritu Santo el que habla por ellos. Y a usted le puede parecer entonces que es una charla insignificante o una charla más que no tiene mayor relevancia. Esto es un consejo que les estoy dando muy importante para que no pierdan tiempo y usted pueda estar unido con su pastor para poder recibir y entender, percibir todo lo que él está trayendo para nuestro bien. Bueno, esas palabras yo quería decírselos porque tiene que haber esa armonía entre el pastor, copastor y el pastor y la congregación. Esa es la actitud, esa es la condición en que tiene que estar. La obra de Dios no es una obra humana, una obra espiritual. No, la Biblia te habla del cristiano, que Pablo lo dice acá en el libro de Corintios también, no sé si en el mismo capítulo 2 o en el capítulo 3, donde nos habla del cristiano, creo que en el mismo capítulo 2 que les estoy leyendo, donde él dice, Pablo dice: pero el hombre natural, o sea, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aunque sea, no ve que nos está hablando de creyentes que creen que pueden arreglar, que las cosas se pueden hacer con la idea humana, con la orientación humana, y no buscan la orientación y estar sujetos, estar sometidos al Espíritu del Señor, para que esa obra se haga no como yo quiero, sino como Él quiere que se haga. Por eso dice que el hombre natural, y está hablando de creyentes, ahí no está hablando de la gente de fuera. Pablo le está hablando al pueblo de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, son como cosas tontas, ¿no? No las puede entender
no las puede entender, porque trata de entenderlas con su mente, con su capacidad humana, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, la persona espiritual, hombre o mujer, ¿no? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará al Señor lo que va a hacer? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y ya nos dijo el profeta que la mente de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, esa es la mente que tenemos que tener para poder entender, percibir lo que se nos está hablando. Y es bien importante que los pastores vayan manteniendo esa unidad perfecta. Si hay una discrepancia entre uno y el otro, o entre gente de su iglesia con usted, esas discrepancias deben de arreglarse, deben desaparecer, como el tiempo que le dio el Señor allá al pueblo, a los apóstoles y a los hermanos, esos 10 días para que entraran en una perfecta armonía y estuvieran unánimes, para que el Espíritu Santo no hallara estorbo, sino que hallara esa vida preparada para él traer esa revelación y esa bendición que traía en ese momento, en el principio de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, eso era importante, que yo les quería decir eso, siendo que el hermano Ricardo me pidió, pues generalmente lo que hemos hecho, como lo vamos a hacer en Guatemala, que el pastor me ha pedido para un copastor, lo que generalmente se hace, ¿no? Es una elección, una votación, una oración, y los hermanos escogen entre la persona, pero un pastor también puede escoger a su copastor, si es la persona con quien él tiene esa armonía, con quien él tiene ese entendimiento, puede escogerlo también, como sucedió con el doctor José Benjamín Pérez. Él escogió a su hermano como copastor, con la ayuda de William, por supuesto, ¿no? Porque William estaba allí, él le llevó, tráeme una lista de las personas que ustedes vean, y William le dijo, este es. Bueno, ya estando un profeta y dando una palabra así directa, miren cómo ha sido de bendición ese muchacho allí en el ministerio de José Benjamín Pérez. Él sale con toda confianza, sabiendo que ahí está una persona que está en perfecta armonía con la iglesia y con él y con el programa, con el mensaje de hoy. No hay incredulidad, no hay discrepancia, no hay nada de eso. Entonces un pastor sí puede, pero generalmente, allá en Guatemala nos pasó que cuando se hizo la elección del pastor, se hizo como nuestro hermano William nos había enseñado, la muerte del hermano Esteban Golón, pues me hizo llegar allí para que se nombrara el pastor. Se hizo la elección entre los hermanos, y el hermano que quedó como pastor, que ha sido un gran pastor allí,
fue una lección muy sabia de la iglesia, porque es un hombre que mantiene una armonía muy hermosa con toda su iglesia, que sea el hermano Eduardo Cubur. Pero el que quedó de copastor no estaba en armonía con el pastor, no estaba de acuerdo con el pastor, y no estaba de acuerdo que él fuera el pastor, sino que él decía que él debía de haber sido el pastor. Entonces ya entró una desarmonía y una discrepancia y un problema allí, y él pues no volvió más a la iglesia y abrió un grupo por allá, y el hermano José Benjamín, cuando fue, le dijo: llámemelo para yo hablarle, porque él así no puede ser copastor. Porque entonces él, la respuesta que nos dio cuando lo invitamos fue: a mí me guía el Espíritu Santo. Él no sabe que el Espíritu Santo está encarnado en un hombre. Yo estoy creyendo lo que dice el hermano Branham, lo que dice el hermano William, no le pongo cuidado a más nadie. Entonces me dijo: él no puede ser copastor una persona con esa discrepancia. Entonces quedamos. Yo fui una vez para hacer el nombramiento, pero hubo, no sé cuál fue el impedimento, no recuerdo, que había una huelga donde cerraron las calles y no pudieron llegar los hermanos para esa actividad, pero yo estoy pendiente que en la próxima actividad ya él sabe que vamos a escoger un copastor. Él quiere que lo escoja la propia congregación. Eso es la manera como se ha hecho también, pero como yo les digo, el pastor puede, conociendo su iglesia y las personas que le colaboran, como hizo José Benjamín Pérez. Bueno, entonces estamos en esa condición. El hermano Ricardo desea que el hermano Braulio sea el copastor. ¿Es así, Ricardo? Bueno, está en perfecta armonía con el hermano Braulio. El hermano Braulio está de acuerdo. Entonces vamos a hacer esto, y recuerden ustedes lo que les digo, toda esa parte, estas escrituras que les leí, no son escrituras que pueden estar en vano, son escrituras verdaderas. El Espíritu Santo es el que guía la iglesia, y ese Espíritu Santo es el que Jesucristo dijo: enviaré el Espíritu, al Consolador, para que Él sea el que les guíe y les enseñe. Y esa decisión del Señor, cuando Él dijo que se iba, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que les guíe, esa decisión todavía sigue siendo igual. La manera de Dios guiar a su pueblo hoy es a través de su Espíritu Santo. Tiene que haber esa armonía, porque si no pierden tiempo, y eso es muy importante que ustedes lo tomen muy en cuenta para que la bendición de Dios permanezca. Estoy hablándole ahora a todos los pastores, permanezca y allí pueda estar la presencia del Señor para enseñarles a todos, porque Él dice que seremos todos enseñados por Dios. Búsquenlo en la Escritura para que lo hallen.
que todos seremos enseñados por el Espíritu del Señor. Entonces hay la necesidad de mantenernos en el Espíritu para que puedan recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Bien, era necesario que yo les diera estas palabras para que ustedes conozcan que la obra que está haciendo Dios hoy en el lugar santísimo no es una obra, esa obra que está haciendo no es una obra humana, sino una obra divina. Es el mismo Espíritu que dijo Jesús que enviaría para su iglesia. Eso va así hasta que la iglesia sea levantada. La transformación, la resurrección y todo eso es una obra del Espíritu. La creación de esos cuerpos, como dice él, no es que Dios va a mandar un ángeles con palas que saquen esos cadáveres, no. Él es una obra de creación la que hace el Espíritu Santo en la resurrección y en nuestra transformación también, que no es un proceso humano, sino un proceso divino. Bueno, pase adelante para hacer, me pone por este lado, Braulio, por favor, para hacer esta oración por él, encomendarlo en las manos del Señor y pedir que se mantenga siempre en perfecta armonía con su pastor y con toda la congregación. Que entienda que es el Señor el que hace la obra, no es el hombre, es Dios. Bien, entonces aquí estamos con este propósito hoy. Ya tú has aceptado en tu corazón, sí, Señor, esa posición. Sí, Señor. Y lo aceptas de estar en perfecta armonía con tu pastor y con toda la congregación. Sí, Señor. Amén. Miren cómo dice el apóstol Pablo acá en el libro de Timoteo, y esas palabras pues quiero dedicarlas como te las estoy hablando a ti. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que no puede haber engaño, no puede haber mentira, no puede haber ninguna manera, ningún engaño para la congregación ni para el pastor. Tiene que ser algo íntegro. Por eso es que dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Esto es la palabra del Señor y esto fue lo que el Espíritu Santo le dijo a su discípulo Timoteo, porque ya él estaba para irse y estaba entonces dejando al frente una persona íntegra que iba a hacer la voluntad de Dios. Él se iba tranquilo porque él sabía que estaba dejando este hombre que era sincero, que era íntegro, que no iba a defraudar al Señor ni a los hermanos. Bueno, entrando acá en la presencia de Dios, en el nombre de nuestro Señor, yo quiero poner a nuestro hermano Braulio, tu apellido es Maya, nuestro hermano Braulio Maya, quiero ponerlo en la presencia del Dios Todopoderoso para que Dios le unja y Dios le guíe en todo lo que tiene que hacer en el cumplimiento de este ministerio de copastor, que Dios le llene de sabiduría y le llene de amor, de sinceridad, paciencia, pureza, integridad, y sea un copastor fiel a toda la congregación. Yo te encomiendo en las manos del Señor y te dedico como copastor de esta iglesia de aquí en adelante, en el nombre de nuestro rey reclamador José Benjamín. Y así te bendigo y así te dejo aquí delante de los hermanos para que tú seas el que, conforme a la enseñanza que tenemos de Puerto Rico, la enseñanza que tenemos de la carpa, tú despidas esta actividad. Así que quedas desde este momento como el copastor de esta congregación, con la bendición del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Braulio, en gran manera. Amén. Para mí ha sido un gozo muy grande. Gracias. Poder estar aquí para bendecirte, deseándote lo mejor, que seas un hombre íntegro y que sea, como dice la Biblia, fiel y verdadero, porque la Biblia nos presenta a Jesús como el siervo fiel y verdadero, siempre con lo justo, siempre con la verdad, siempre con lo que es correcto. Dios te use grandemente. Amén. En el nombre de mi Rey reclamador, así lo pido. Amén. Amén y amén. Amén, 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 amén. Lo dejamos aquí entonces ya frente del ministerio. En nombre del Señor, amén, amén. Entonces con ustedes nuestro hermano Braulio Maya.